Hola maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que esté viendo este video. Estoy volteando a ver hacia este lado porque de este lado tengo la cámara. Bueno, tengo cómo me estoy viendo, entonces por eso estoy volteando a ver de ese lado. Quise hacer una pequeña introducción sobre lo que pues hemos aprendido sobre el curso y antes de empezar a explicar más vías metabólicas, este, pues para que sea más completo el trabajo que nos encargó final. Entonces, pues aquí la introducción, bioquímica metabólica, permítame, mapa metabólico y pues su nombre, que es el de la experiencia educativa y pues su nombre también, este, como pues cualquier trabajo pues, tiene que ir. Ok, aquí puse pues a resumidas cuentas muy corto, que es el metabolismo y pues es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. O sea, esto lo leí así tal cual porque ya está resumido, o sea, es todo en general, ¿sí? Todos los procesos bioquímicos y físico-químicos que nos ocurren en nuestro cuerpo pues para que podamos vivir, ¿no? Es nuestro combustible. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo clásico de lo que es el metabolismo, que comemos alimentos y producimos energía de estos alimentos que son grasas, carbohidratos y otros. Y pues esas reacciones pues tienen un producto final que también pues al finalizar igual también nos producimos energía, ¿no? Por eso aquí tiene estas como llamitas y tenemos también los desperdicios químicos, como también lo vimos en sus clases, que hay excreciones incluso de componentes químicos en nuestro cuerpo que no, no deben de estar, como por ejemplo el amonio, y que, bueno, se sintetiza en el ciclo de la urea, ¿no? Eso fue lo que vimos. Puse también generalmente cómo se dan estas vías, que son las vías catabólicas y las anabólicas. Aquí tenemos la catabólica, que en ella pues las moléculas complejas son las que se degradan a moléculas más chiquitas para producir energía, para producir ciertos compuestos que necesitamos para vivir. Aquí, por ejemplo, dice esta degradación va acompañada de una liberación de energía que se almacena en forma de ATP, ¿no? También eso lo podemos ver en la síntesis de triglicéridos cuando comemos mucha glucosa. Pues obviamente pasamos a un estado de metabólico en el que nuestro cuerpo sintetiza esos ácidos grasos para poder tenerlos de reserva energética. Y esta, bueno, sería la vía catabólica, ¿no? La de degradación. Luego tenemos la vía anabólica. Esta vía es pues todo lo contrario a la catabólica. Esta va a utilizar sustratos pequeños para hacer sustratos más grandes. Aquí lo dice, por ejemplo, se fabrican moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas y estas síntesis, en vez de liberar energía, pues van a ocupar energía para producir todas esas moléculas que necesitamos también. Digo, esas moléculas que se necesitan. eh, no, sí, se necesitan no se libera, se necesita energía para poder crear estas nuevas macromoléculas. Las moléculas aquí dice son sintetizadas, pasan a formar parte de componentes celulares, que son, bueno, como ya conocemos aquí dice proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿no? Pues un ejemplo de esto clarísimo es la glucogénesis o la gluconeogénesis, donde vamos a sintetizar a partir de sustratos más pequeños como la glucosa, vamos a hacer este glucógeno, ¿sí? Que se fosforila y llegamos a tener cadenas ramificadas de glucógeno que se van a almacenar en nuestros músculos. Bueno, esta solo es como la pequeña introducción. Ahora mi compañera, pues Michelle, va a
pasar a explicar las rutas metabólicas de los carbohidratos. Bueno, yo les voy a explicar sobre la síntesis de los carbohidratos. Para comenzar a explicarles, debemos de saber que la glucosa es nuestra principal fuente de energía. La podemos obtener muy fácil, no solamente en nuestro cuerpo, sino que económicamente también es muy accesible. Existen muchísimas vías que se relacionan con la glucosa, pero vamos a comenzar por el glucógeno, por el metabolismo del glucógeno. En este van a existir dos vías, la glucogenogénesis y la glucogenólisis. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno. Eso quiere decir que de glucógeno vamos a buscar la obtención de glucosa, mientras que la glucogenogénesis es la síntesis, o sea, de glucosa 6-fosfato a glucógeno. El metabolismo del glucógeno está cuidadosamente regulado para evitar un derroche de energía, y tanto en la síntesis como en la degradación son controladas por un complejo mecanismo en el que participan la insulina, la epinefrina, el glucagón y los reguladores alostéricos. ¿Cómo todos estos van a participar? ¿Cómo todos estos interactúan? Pues comienza cuando el páncreas libera glucagón, ya que decae la glucemia, cuando hay una decadencia de glucemia. Entonces aquí se unen los receptores hepatocitos, iniciando un proceso de transducción de señales que elevan las concentraciones de CAMP. El CAMP amplificará la señal original del glucagón, iniciando así una cascada de fosforilación, conduciendo a la actuación del glucógeno fosforilasa junto con varias otras proteínas. Es ahí cuando la glucólisis provocará la liberación de la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando este está ocupado? El receptor de la insulina se va a convertir en tirosina sintasa activa, produciendo una cascada de fosforilación que vendría siendo un efecto opuesto al del sistema del glucagón o al de la síntesis del glucagón o al CAMP. Las enzimas de la glucogenólisis se inhibirán, mientras que las de la glucogenógenesis se activarán. Bien, ahora nosotros pasaremos a la glucólisis. La glucólisis es pasaremos de glucosa a piruvato. ¿Cómo va a pasar todo esto? Bueno, en estas se llevan a cabo 10 reacciones. Las primeras 5 son de inversión de energía, en las cuales vamos a obtener 2 NAD, 2 ATP y 2 piruvatos. Y en las últimas 5 nos vamos a obtener una generación de energía. Las 10 reacciones son la síntesis de la glucosa de la glucosa 6-fosfato. De ahí la conversión de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. La fosforilación de la fructosa 6-fosfato para el desdoblamiento de la fructosa 1,6-bifosfato. Luego aquí encontraremos la intervención del gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxiacetona fosfato. Nos encontraremos después con la oxidación del glicerato 1,3-fosfato, la transferencia del grupo fosfato, la interconversión de 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato, luego la deshidrogenación de 2-fosfoglicerol y por último
a la síntesis del piruvato. Aquí tenemos el piruvato. Aquí también vamos a encontrar los destinos del piruvato. En los destinos del piruvato, el piruvato puede o no producir más energía dependiendo del tipo celular y la disponibilidad del oxígeno que se encuentre. En condiciones aerobias, o sea que existe oxígeno en la mayoría de las células del cuerpo, convierte el piruvato a acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se va a ocupar aquí en el ciclo de Krebs, el cual más adelante se va a explicar. Este va a ser un sustrato entrante al ciclo de Krebs. Es muy importante este sustrato. También en condiciones anaerobias, o sea, sin oxígeno, impide la oxidación posterior al piruvato. El ritmo que opera la vía glucolítica en la célula se controla sobre todo por las propiedades cinéticas de sus isoenzimas exocinasas y regulación alostérica de las enzimas que catalizan las tres reacciones irreversibles, la exocinasa, la PFK1 y el piruvatocinasa. Después nos encontraremos con la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de una molécula de glucosa nueva a partir de precursores que no son carbohidratos. Esto ocurre principalmente en el hígado y ocasionalmente en algunas situaciones la podemos obtener, pero en mínimas cantidades en el riñón. Cuando se agota el glucógeno hepático, que lo vimos acá arriba, comienza la gluconeogénesis. Esta viene siendo básicamente a la inversa a la glucólisis, pero aquí hay que tomar en cuenta que hay tres reacciones que mencionamos que no son reversibles. Entonces, para evitar estos problemas, ¿qué sucedió acá? Se tomaron otras reacciones, se tomaron otras vías. ¿Cuáles son esas otras vías? La síntesis del PEP, la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y de la glucosa 6-fosfato a glucosa. Aquí tenemos que en una actúa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Tenemos la fosfofructoquinasa, cuando a la inversa actuará la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y en el caso de la fructosa 6-fosfato, aquí tenemos de glucosa a glucosa 6-fosfato, la exoquinasa, o a la inversa ocuparemos la glucosa 6-fosfatasa. Ok, ahora aquí nos vamos a encontrar con las vías de la pentosa fosfato. Esta se lleva en el citoplasma y hay dos formas. Bueno, la vía de la pentosa fosfato es la oxidación de la glucosa, pero en esta no se va a generar ATP como lo vimos en la glucólisis. En la glucólisis, para llegar a piruvato, también generamos ATP, que es energía. Los productos principales en la vía de las pentosas fosfatos son el NADH y la ribulosa 5-fosfato, que es un componente estructural de los nucleótidos y también de los ácidos nucleótidos. La vía de la pentosa fosfato se produce en el citoplasma. Aquí lo podemos ver, aquí puse una imagen. Y hay dos fases, la oxidativa y la no oxidativa. La fase oxidativa es la conversión de glucosa 6-fosfato
a ribulosa 5-fosfato. Esta se dará mediante 3 reacciones y vendrá acompañada de la producción de NADPH. En tanto, a la fase no oxidativa se va a producir la isomeración y condensación de varias moléculas de azúcar diferentes. 3 intermediarios de este proceso son útiles en otras vías, las cuales son la ribosa 5-fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Y bien, por último nos encontramos con otras fuentes de energía. En este caso tenemos el metabolismo de la fructosa. La fructosa no hay mucha ciencia, ya que la conversión de fructosa 1-fosfato en intermediarios glucolíticos evita 2 pasos reguladores. De esta forma, en comparación con lo que ocurre aquí en la glucosa, la entrada de la fructosa en la vía glucolítica básicamente es directa y no es regulada. En cambio, cuando la tenemos aquí en el músculo y el tejido adiposo, o sea, en fructosa 2,6-difosfato, se convierte en un intermediario glucolítico que vendría siendo fructosa 6-fosfato, que va a actuar por el conducto de la hexocinasa y este va a actuar aquí, va a ayudar en la vía de las pentosas fosfato, en la glucólisis y algunos otros. En tanto al metabolismo de la galactosa, debemos de saber que esta también es una exosa, quiere decir que la glucosa y la fructosa son exosas. La absorción por los enterocitos se va a realizar mediante el cotransporte unidireccional sodio-glucosa. Aunque la glucosa da paso al torrente sanguíneo desde los enterocitos, se produce a través del transportador GLUT2, o sea, es igual. La galactosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato para incorporarse directamente aquí a lo que viene siendo distintos metabolismos, distintas vías como la glucogenólisis, glucogenogénesis, la glucólisis, vía de las pentosas fosfato y otras. Luego nos encontramos con el sorbitol. Aquí tenemos el sorbitol. Los tejidos que contienen el sorbitol deshidrogenasa oxidan el sorbitol transformándolo en fructosa. En tanto al sorbitol, los tejidos que tienen sorbitol deshidrogenasa la van a oxidar el sorbitol para llevarlo transformándolo a fructosa. Esta reacción va a utilizar NAD como pareja de oxidorreducción, generando así NADH que produce que puede someterse a oxidación. Bueno, a continuación les voy a explicar el ciclo de Krebs, que viene siendo parte del metabolismo aerobio. El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones químicas que utilizan los organismos aerobios para la liberación de energía química almacenada en el grupo acetilo de 2 carbonos de acetilcoenzima A. Como lo mencioné anteriormente, el acetilcoenzima A es un sustrato entrante al ciclo de Krebs. Entonces, en cada vuelta que se da el ciclo de Krebs va a entrar un acetilcoenzima A y van a salir 2 moléculas de carbono oxidadas en forma de CO2. También se van a reducir 3 moléculas de NAD y una de FAD. Se generarán una molécula de GTP que es inconvertible con ATP en una fosforilación a nivel sustrato. Bueno, la primera reacción
va a ser a partir de la entrada del acetilcoenzima A cuando se condensa con esta molécula de oxaloacetato para convertirse de esta forma a citrato. Después de esto van a venir a cabo otras 7 reacciones en las cuales se van a producir 2 moléculas de CO2 y se eliminarán 4 pares de electrones de compuestos carbonados. El citato nuevamente se convertirá en oxaloacetato, dando paso al acetilcoenzima A y así sucesivamente. También durante un paso del ciclo de Krebs se va a producir una molécula de alta energía que viene siendo el GTP durante la fosforilación a nivel sustrato. Como lo mencioné antes, hay una parte en donde salen las moléculas de NAD y FAT reducido que van a dar paso de esta forma a lo que viene siendo el gradiente de protones que tenemos aquí, la cual es una concentración de protones. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones tiene como principal objetivo producir agua. Esta está conformada por estructuras altamente proteicas en un 70% incrustadas en la matriz mitocondrial. Son 4 complejos en los cuales van a actuar 2 proteínas transportadoras, que son la ubiquinona o coenzima Q y el citocromo C. La ubiquinona nos va a transportar 2 electrones entre los complejos 1 y 3, mientras que el citocromo C nos va a transportar 2 electrones entre el citocromo 2 y 3, así hasta llegar al complejo 4, donde estos se van a unir con dos electrones de oxígeno para así poder formar agua, aunque también podemos formar energía. ¿Cómo vamos a formar esta energía? Pues de los sustratos que anteriormente fueron desechados por el ciclo de Krebs, que son el NAD reducido y el FAT reducido. Estos nos van a proporcionar la energía en forma de ATP. ¿Y cómo nos van a proporcionar esta energía? Pues conectándose con un succinato. Los NAD reducidos nos van a proporcionar 2.5 ATPs, los cuales lo vamos a redondear a 3, mientras que el FAT reducido nos va a proporcionar 1.5 ATPs, los cuales lo redondearemos a 2 ATPs. Básicamente eso es todo lo que hay que saber o todo lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones. Ok, bueno, ahora vamos a ver la síntesis de ácidos grasos. Y la verdad, maestra, me tomé el tiempo para investigar, para realizar todo esto, así que si me equivoco, no lo voy a cortar, o sea, lo voy a explicar tal cual y o sea, lo aprendí y se me quedó. Espero que esté bien, porque no quería memorizarlo, ¿no? No quería, que me saliera, o sea, decir las cosas tal cual, ¿no? O sea, quería entenderlo realmente porque sucede cada, cada reacción. Entonces, yo voy a explicar, como ya dije, la síntesis de ácidos grasos. Cuando hay un exceso de glucosa en el organismo, por lo general, se sintetizan los ácidos grasos para guardar esa energía que no vamos a utilizar, ¿no? Que se quedan como reserva energética. Entonces, todo empieza cuando pues el piruvato, ya que pues la glucosa sufrió su metabolismo, pasa a ser acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. Este complejo enzimático, aquí lo podemos ver, que es pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A y el FAT, convierten una molécula de piruvato en una de acetilcoenzima A. ¿Ok? Todo esto, si no mal recuerdo, sucede en el citoplasma, cuando se convierte el piruvato a acetilcoenzima A. Una vez que el acetilcoenzima A pues ya está disponible en el organismo,
se junta con el oxalacetato a través de la citrato sintasa y esto ocurre en la mitocondria. Esta reacción libera, se hidrata, perdón, y libera la coenzima A. Ok, ¿por qué estoy explicando los lugares donde sucede las reacciones? Porque para que la acetilcoenzima A pueda ser el precursor para sintetizar los ácidos grasos, porque desde ahí empiezan los ácidos grasos, tiene que, la acetilcoenzima A en este momento, por ejemplo, ya está en, en la mitocondria y la mitocondria es impermeable a la acetilcoenzima A. Entonces tiene que unirse al oxalacetato para formar citrato y el citrato poder transportarla otra vez al citoplasma, ¿no? Esto se hace pues a través de esto, se convierte en citrato y de citrato sale al citoplasma y vuelve a ser transformado en acetilcoenzima A través de la citrato liasa. Una vez que la acetilcoenzima A ya se encuentra en el citoplasma, disponible para realizar ácidos grasos, aquí podemos ver la ruta que sigue. Aquí podemos ver que está hasta acá y aquí es la síntesis de ácidos grasos. Aquí está, perdón. Es esta de aquí abajo. Y aquí nos vamos a topar con esta enzima que es muy importante en el metabolismo de ácidos grasos porque es la que se encarga de regular esta vía metabólica. Ajá, esta acetilcoenzima carboxilasa es muy, se inhibe, perdón, no, es, este, ay, ¿cómo se llama? Es muy activa cuando la insulina en la sangre es muy alta. ¿Por qué? Porque grandes cantidades o cantidades elevadas de insulina nos indican que estamos produciendo energía, mucha energía, ¿no? Tenemos mucha glucosa en la sangre. Entonces, esta acetil-CoA-carboxilasa se encarga de producir esta molécula que tenemos aquí, que es la malonil-coenzima A. Esta enzima se va a unir a un complejo proteico que se llama proteína transportadora de asilo, que por ejemplo aquí la vemos que esta reacción es sintetizada por la malonil coenzima transasilasa, porque transfiere esta molécula a esta proteína, este complejo proteico que es la proteína transportadora de asilo. Una vez que tenemos la malonil ACP, necesitamos una molécula de acetil activada de la misma forma. Esta también puede ser activada de la misma manera del acetilcoenzima A por la acetilcoenzima transasilasa. Esta es carboxilasa y esta es transasilasa. Una vez que tenemos ya estas dos moléculas, vamos a través de la beta-cetoacetil, que es la del complejo proteico sintetasa, vamos a formar lo que es un cetoacetil, que igual sigue pegado a este complejo proteico, pero ya van las dos moléculas en ese complejo. De ahí vamos a utilizar ¿cómo se llama? Este, ay, que es el NADH. Vamos a invertir energía y a través de una cetoacetil, una beta-cetoacetil a ACP reductasa, vamos a producir esto que es la hidroxiacil, la 3-dihidroxiacil ACP. Luego, por una hidroxiacil ACP deshidratasa, o sea, va a deshidratar esta molécula. Acá se está reduciendo, es una reducción aquí. Vamos a tener la trans 2-enoilil ACP. Igual nuevamente se vuelve a reducir
Y aquí ya la molécula de acetil pegada al complejo proteico se vuelve butiril, que empieza nuevamente el ciclo. Eh, lo que leí, lo que investigué y lo que yo sé es que la proteína transportadora de asilo lo que va a hacer es dar vueltas aquí hasta que haya podido constituir 16 carbonos que son la cadena de ácidos grasos. Como solo puede producir 16, este nombre recibe el nombre de ácido palmítico, creo que es, o palmitato. Igual, ese palmitato sigue pegado a esa proteína que es la transportadora de asilo, y por medio de una palmitato tioesterasa va a retirar, va a cortar esa proteína de asilo y nos va a quedar el palmitato, que es el ácido graso final, que es ya el reactivo, el producto final de la síntesis de los ácidos grasos. Ahora, a continuación, vamos a ver lo que es la oxidación de los ácidos grasos. Bueno, continuando con la síntesis y la degradación de lo que son las rutas metabólicas de los lípidos, después de haber sintetizado ácidos grasos, pasamos a lo que ahora es la oxidación de estos ácidos grasos. ¿Cómo los vamos a oxidar? Y es mejor conocida como beta oxidación de los ácidos grasos. Entonces, nos quedamos en que una vez que ya se ha creado palmitato, que es el ácido graso, de una cadena de 16 carbonos, lo tenemos aquí ya listo para ser pues degradado, ser oxidado. Entonces, aquí este ácido graso va a ser transformado a acilcoenzima A por medio de una acil-CoA sintetasa, y vamos a utilizar ATP y la coenzima A. ¿Ok? Entonces aquí ya nos quedaría acilcoenzima A, y esta acilcoenzima A eh, tiene que ser transportada a la matriz mitocondrial. Por lo tanto, necesita de su transportador, que es la carnitina. Aquí tenemos la reacción, que es la acilcarnitina, ¿sí? Y esta reacción van a ser catalizadas por la carnitina acetiltransferasa 1, que es la que primeramente une al acil, se libera aquí la CoA y se utiliza la carnitina. ¿Ok? Una vez que la acilcarnitina entra a la matriz mitocondrial, se utiliza nuevamente la misma enzima, pero con el número 2, que sería la acilcarnitina, la carnitina acetil transferasa 2. También son abreviadas como CAT1 y CAT2. Cuando ya la acilcarnitina está en la matriz mitocondrial, se le vuelve a unir la coenzima A y ya está lista para ser oxidada en estas vía metabólica. Aquí vamos a ocupar nuevamente FAT con ayuda de la acilcoenzima deshidrogenasa. Esta enzima puede, si es deficiaria, puede representar o puede presentar más bien una, un desorden metabólico que se presenta mayormente en niños y que inhibe la formación de cuerpos cetónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que hayamos agotado las reservas de glucógeno para utilizar y para hacer energía, la cetogénesis no va a funcionar tal como es, ¿no? Entonces, esta enzima es importante, y su deficiencia puede causar un desorden metabólico, que es que inhibe la formación de cuerpos cetónicos para la producción de energía
en estados de ayuno. Ok, entonces después de que la acilcoenzima A, que ya está en la matriz mitocondrial, pasa a ser transennoilcoenzima A, se hidrata a través de una enoilcoenzima hidratasa y formamos drioxiacil coenzima A. Nuevamente tenemos otra oxidación aquí arriba, esta vez con NAT, y a través de la 3-hidroxiacil coenzima deshidrogenasa vamos a formar lo que es el 3-cetoacil coenzima A. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está oxidado, pasa la última reacción, que son, que es una tiólisis, o tiólisis creo que sí es, y a través de una betacetotiolasa, vamos a desprender una molécula de acilcoenzima A y vamos a tener ya una cadena carbonada de 14 carbonos, ¿no? En vez de que sean 16 carbonos, que era el ácido graso inicial, vamos a tener 2 carbonos menos. Y esto nuevamente se va a ir repitiendo hasta que pues la cadena carbonada del ácido graso pues ya llegue a su límite, que es pues, prácticamente que todo se haya metabolizado. Después de esto, después de esta vía, ahora veremos cómo se hace, cómo se forman los cuerpos cetónicos. Bueno, ahora vamos a ver la vía metabólica de la cetogénesis. Los cuerpos cetónicos nos ayudan a producir energía a través de sustratos que no son propiamente glucolíticos. ¿Ok? Entonces, cuando se agotan las reservas de glucógeno en el cuerpo para seguir produciendo energía, el cuerpo puede sintetizar estos cuerpos cetónicos para suministrar energía a través de lo que son los lípidos. ¿Ok? Esta vía metabólica comienza con dos moléculas de acetilcoenzima A. Si podemos ver aquí, casi el acetil viaja o está, aquí empieza. Y se necesitan dos moléculas de acetilcoenzima A que se unen por medio de una tiolasa. Esta tiolasa une estas dos moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que después de esta unión, se va a transformar en 3-hidroximetilglutaril coenzima a través de la enzima que lleva el nombre del mismo sustrato, que es la hidroximetilglutaril coenzima sintetasa, ¿no? Esta reacción va a liberar una coenzima A, va a liberar CoA, y aquí pues, nos vamos a tener este sustrato. Nuevamente vuelve a haber otra enzima con el mismo nombre de hidroximetilglutaril coenzima, pero esta vez es liasa. Esto va a liberar acetilcoenzima A y nos va a dejar un acetoacetato, que este es nuestro primer cuerpo cetónico, que nuevamente va a ser metabolizado por la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa y va a recibir hidrógeno, perdón, va a reducirse a 3-hidroxiburitato, que es ya nuestro cuerpo cetónico. Tenemos también lo que es la acetona, pero esto solamente es una descarboxilación no enzimática. Simplemente se libera CO2 y esta acetona va a los pulmones para la respiración. ¿Ok? Y bueno, reversiblemente podemos hablar que esta es la cetogénesis, y pues como sucede como por ejemplo la glucólisis, que también tiene sus eh, reacciones reversibles. Bueno, pues aquí tenemos la degradación de estos cuerpos cetónicos, que es la cetólisis. ¿Ok? Ahora empieza de la 3-hidroxibutirato
igual la misma enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, va a pasar a ser acetoacetato, ¿ok? Pero ya no va a pasar por aquí, va a tener una nueva ruta que a través de una enzima que tiene varios nombres, pero decidí poner esta, que es la 3-acetoacetilcoenzima transferasa. Sí, esta va a ser por medio de succinilcoenzima A, va a liberar esta CoA, va a quedar succinato, y este acetoacetato va a pasar con este CoA que ya fue aquí transferido a ser acetoacetilcoenzima A. Nuevamente, esta molécula puede regresar a otras vías metabólicas. Continuamos ahora con esta vía anabólica, que es la síntesis del colesterol. Recordando un poco que el colesterol es un precursor de hormonas sexuales y también ayuda para la síntesis de membranas plasmáticas. Entonces, igual que comienza, muy parecida a lo que es la vía de la cetogenia, solo que esta vez pues toma una ruta distinta, ¿verdad? Pero comienza de la misma manera, dos moléculas de acetilcoenzima A través de una tiolasa forman acetoacetilcoenzima A. Ya hablamos de esto en la cetogénesis y nuevamente a través de la hidroximetilglutaril vamos a formar lo que es el 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA. Esta vez, en vez de formar acetato a través de otra hidroximetilglutaril, vamos a formar lo que es mevalonato. Esto se va a hacer a través de esta enzima, que es muy importante, que es la reguladora de esta síntesis del colesterol, que es la hidroximetilglutaril CoA reductasa. Es diferente, si podemos ver, esta reduce las moléculas y esta sintetiza. Vamos a utilizar dos NAT pH y dos hidrógenos para liberar lo que serían dos NAT y la CoA para formar mevalonato. Esta, como dije, esta enzima es muy importante ya que va a estar siendo la reguladora de la síntesis del colesterol. Es activada por la insulina y pues por el contrario es desactivada por el glucagón y otras hormonas que participan en la síntesis de esta vía. Ok, tenemos aquí los siguientes pasos que serían la fosforilación del mevalonato, perdón. En su carbono 5 se agrega un fosfato, se agrega ATP y se libera ADP más fósforo inorgánico. Aquí tenemos la siguiente reacción que igual sigue fosforilándose en el mismo carbono. Tenemos la siguiente reacción que aquí también vamos a utilizar ATP para formar y vamos a liberar CO2 para formar isopentil difosfato. ¿Ok? Todas estas reacciones necesitan de un cofactor que es el magnesio, y aquí lo agregamos, para que se puedan llevar a cabo. Después, la isopentil difosfato isomerasa va a transformar este isopentil difosfato en 3,3 dimetilalil difosfato. ¿Ok? Estas dos moléculas, a través de una cisprenil transferasa, van a generar geranil difosfato. Esta reacción simplemente va a cambiar de lados o va a transferir hidrógenos en ciertos carbonos para poder generar esta molécula de acá. Ahora nuevamente el geranil difosfato se va a unir con una isopentenil difosfato, perdón, a través de otra cisprenil transferasa para formar lo que es el farnesil difosfato.
a partir de aquí se forma el escualeno y el escualeno es el producto final de esta vía, lo que nos puede llevar a progesterona, a la síntesis ya del colesterol, que es lo que nos interesa, y también es precursor de vitamina D. Ok, vamos ahora con lo que se llama ciclo de la urea. Es el metabolismo de compuestos nitrogenados que en el cuerpo, en el organismo, son muy tóxicos y necesitan ser extraídos, necesitan ser liberados. Se liberan en forma de urea que terminan en el riñón y el riñón pues lo sintetiza y se excretan en la orina. Para llegar pues hasta este punto comenzamos con obviamente el compuesto tóxico, las moléculas tóxicas que hay en el cuerpo, que es el amonio con iones y con hidrogeniones, ¿sí? Y un compuesto carboxílico, en este caso puede ser el carbonato, aquí puse el CO2, que estos van a ser sintetizados por ATP, ¿sí? Dos ATPs a carbamoil fosfato. Estos se sintetizan gracias a la carbamoil fosfato sintetasa a través de un cofactor que tenemos aquí que es el N-acetilglutamato. El glutamato, hay que recordar, hay que rescatar esta información, es uno de los principales aminoácidos transportadores de estas moléculas de amonio. Es muy importante en el organismo. Este glutamato se une mediante una enzima a la acetilcoenzima A para formar el N-acetilglutamato, que es cofactor para la carbamoil fosfato sintetasa para sintetizar nuevamente el carbamoil fosfato. Esta enzima, esta reacción de aquí, es precisamente la regulación que va a haber en esta vía metabólica que es el ciclo de la urea. Es importante rescatar porque, como ya dije, pues es aquí donde se va a regularizar este ciclo, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos que este carbamoil fosfato se va a unir a una molécula de ornitina, liberando fósforo inorgánico a través de una ornitina transcarbamilasa, formando así este complejo, este compuesto que tenemos aquí, que es la citrulina. ¿Ok? Esta citrulina sale del espacio mitocondrial porque toda esta parte se hace en el espacio de la mitocondria, en lo que es el espacio mitocondrial. La citrulina sale y se une al aspartato. ¿Ok? El aspartato también es un aminoácido importante, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cómo es que converge el aspartato, que es de un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Ok? Bueno, ahora la citrulina es, índice, tiene que invertir ATP aquí, se invierte ATP, sale MP, a través de la arginosuccinato sintetasa para formar arginosuccinato. ¿Ok? Ahora, a través de esta enzima que es la arginosuccinasa, vamos a producir arginina. Eh, a través de esta conversión, de este metabolismo, hay dos rutas, se liberan dos moléculas. Una, como ya dije, es la arginina y la otra es el fumarato. Este fumarato puede transformarse, es parte es intermediario del ciclo de Krebs, y se puede hidratar a través de una fumarasa para formar malato. Este malato es reducido por la malato deshidrogenasa, aquí lo vemos, y formamos oxalacetato. Este oxalacetato puede formar lo que conocemos este aminoácido,
a través de una transaminación el aspartato. ¿Sí? Este aspartato es el mismo que converge acá. Anteriormente dije que era intermediario del ciclo de Krebs, pero no, es metabolizado de un intermediario del ciclo de Krebs, que es el oxalacetato. Aquí el aspartato, el que se metaboliza en el ciclo de Krebs, viene a dar acá para convertirse con la citrulina en arginosuccinato. ¿Ok? Una vez que ha tomado estas dos vías, bueno, tenemos la arginina y nuevamente la arginina puede tomar dos vías a través de una enzima que se llama arginasa. La arginina se puede convertir en lo que nos interesa, bueno, en este ciclo, que es la urea que se va a excretar, como ya había dicho, en forma de orina en el riñón. ¿Sí? Se hace a través de la arginasa y esta urea es una molécula que contiene dos iones amonio que se excretan, que son tóxicos en el cuerpo a través, bueno, de este ciclo. También la otra vía metabólica es, pues, se sintetiza ornitina y esta ornitina nuevamente vuelve a entrar a este ciclo para seguir excretando todo ese amonio que es parte del catabolismo de las proteínas. ¿Ok? Entonces, esto aquí es como sale de nuestro cuerpo. Ok, ya que terminamos el ciclo de la urea, el metabolismo del amonio, vamos a pasar a lo que es algo muy sencillo, que es los esqueletos carbonados de los aminoácidos que podemos sintetizar, los cuales son llamados aminoácidos no esenciales. Estos aminoácidos son creados a partir de sustratos muy disponibles, vaya, o sea, son sustratos bastante mm, disponibles en el organismo, por los cuales se van a sintetizar estos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos aquí al fosfoenolpiruvato, que es de la ruta de la glucólisis. Este fosfonolpiruvato obtienen, bueno, la tirosina, el triptófano, la fenilalanina, la tirosina, obtienen sus esqueletos carbonados de esta molécula. Lo que ya sabemos es que existe una reacción que se llama transaminación y lo que ocurre con estos compuestos es que a través de una transaminación se coloca el grupo funcional amino en un fosfoenolpiruvato y se convierte en lo que es un aminoácido y puede ser tirosina, triptófano y fenilalanina. De la misma manera, sucede que los aminoácidos encuentran sus esqueletos carbonados en la mayoría de estas moléculas, que son el piruvato. Piruvato tiene también su propia familia, que son la alanina, la leucina, la isoleucina y la valina. Tenemos también por aquí el glicerato 3-fosfato, que sintetiza serina, glicina y cisteína. Tenemos por este lado lo que es al alfa-cetoglutarato, que va a sintetizar al glutamato, a la prolina y a la glutamina. De aquí también podemos ver que hay un intermediario, que también es un aminoácido, del cual obtiene su cadena carbonada a partir del glutamato, que es la arginina. También por acá tenemos que del oxalacetato vamos a poder obtener aspartato, que se utiliza en muchas reacciones metabólicas, como por ejemplo aquí, no, perdón, este es el glutamato. El aspartato se utiliza en parece que era por acá. Acá está. Se utiliza en la síntesis de pirimidinas
de purinas, perdón, que en un momento también lo vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, también la ribosa 5-fosfato solo sintetiza, bueno, la histidina tiene su cadena carbonada de la ribosa 5-fosfato a través de transaminaciones. Aquí también tenemos el aspartato, que también de ahí, de este esqueleto carbonado, podemos obtener la lisina, la tronina, la metionina, la asparagina. Y de la tronina también podemos tener la isoleucina. Bien, ahora entraremos a lo que es el metabolismo de las pirimidinas. Como sucede en el ciclo de la urea, necesitamos una base para poder formar un sustrato, un reactivo, un intermediario, que es el carbamoil fosfato. Para esto necesitamos una molécula de CO2, ATP y glutamina. Y a través de la carbamoil fosfato sintetasa 2, porque la que se ocupa en el ciclo de la urea es la misma, pero es la 1. Aquí vamos a ocupar la 2 para crear este carbamoil fosfato. A partir de este, vamos a integrar otro aminoácido que es el aspartato a través del aspartato transcarbamilasa para formar ácido orótico. Después vamos a tener la formación de lo que es el UMP a través de esta enzima que es la UMP sintetasa y a través de este cofactor que es la fosforibosil pirofosfato. Este viene de la síntesis o de la vía metabólica de la ribosa 5, de las pentosas fosfato, perdón, si no mal recuerdo, y si todos saben, todos como todos sabemos, si no, o sea, recordando, esta molécula, bueno, la vía de las pentosas fosfato sirve para, al final sus productos son ayudantes o ayudan bastante con la composición de los ácidos nucleicos, que es pues esto del metabolismo de las pirimidinas. Bueno, una vez que obtenemos la uridina monofosfato, se fosforila, utiliza ATP para crear UDP, que es lo mismo, uridina, pero esta vez difosfato. De aquí puede tomar dos direcciones, tiene dos rutas metabólicas, que puede seguirse fosforilando, añadir más ATP y crear uridina trifosfato a través de la CTP sintetasa más glutamina. Vamos a crear lo que es la segunda base pirimidínica, que es la citidina trifosfato. Aquí la podemos ver. Es una molécula cíclica que consta de la base de pirimidinas. También se me olvidó mencionar que esta uridina monofosfato es el uracilo, que también es la molécula que es, también es una base pirimídica. Tenemos después que si el UDP no se sigue fosforilando, se puede reducir a través de la enzima ribonucleótido reductasa. Utilizamos NADH y SADENAT y creamos lo que es la desoxiuridina difosfato. Esta DUDP se hidrata y libera fósforo inorgánico para quedar con un solo fósforo en su estructura. Por ejemplo, aquí ya vemos que es desoxiuridina monofosfato. Después tenemos que para crear la base pirimídica que estamos buscando en la síntesis, a través de una timidilato sintasa más un grupo metileno que va a soltar folato, vamos a constituir lo que sería nuestra tercera base pirimídica, que es la timidina monofosfato. Y por último, tenemos lo que sería el metabolismo de las purinas,
que también son nucleótidos. Y comenzamos a través de la ribosa 5-fosfato. Seguimos recordando que esta vía de las pentosas fosfato es de gran ayuda, es de gran importancia para la síntesis de estos ácidos nucleicos. Empezamos con la fosforibosil pirofosfato, que va a fosforilar esta molécula y la va a convertir en 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Después, a través de la fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, vamos a utilizar glutamina, se va a liberar glutamato y vamos a tener la molécula de 5-fosforibosil 1-amida. Esta molécula va a utilizar nuevamente otro aminoácido y ATP para formar la 5-fosforibosil glicinamida. De aquí van a suceder una serie de 5 o 6 pasos complejos para poder llegar a los nucleótidos que necesitamos de las purinas, que son el IMP, el AMP y el GMP. Ok, una vez que estamos en monofosfato de inosina, podemos tomar dos vías para poder sintetizar lo que sería el AMP y el GMP. ¿Ok? Para poder llegar al AMP necesitamos de la enzima adenilosuccinato sintasa, que va a utilizar GTP, aspartato y se va a deshidratar. De aquí, de esta molécula vamos a tener adenilosuccinato y a través de una adenilsuccinasa vamos a formar lo que sería el monofosfato de adenosina, que es el AMP. La otra ruta sería que vamos a utilizar agua, vamos a hidratar esta molécula, vamos a utilizar también NAT y a través de una IMP deshidrogenasa vamos a llegar a la xantosina monofosfato. De ahí, para generar lo que es el GMP, vamos a utilizar nuevamente aminoácidos. Esta vez sería la glutamina, que va a liberar glutamato y va a utilizar ATP también a través de una transamidinasa para generar lo que es el monofosfato de guanosina. Esa sería la síntesis de purinas de los nucleótidos. Bueno, profa, pues esto sería todo. Este es nuestro mapa metabólico. Quiero pedir una disculpa si siente que en algunas partes me trabé muchísimo con los nombres. Los estuve practicando un rato, pero realmente pues me cuestan un poco pronunciarlos. Tal vez eso es de mí, no tanto que no haya practicado. Pero al final creo que se entendió, espero que se haya entendido. También le quiero dar las gracias por habernos dado una excelente clase. Creo que aprendí bastante y también hablo por mi compañera Michelle, que aprendimos bastante. Y esto sería todo por nuestra parte, maestra. Espero que esté bien elaborado, espero que esté como usted lo quería. Supongo que habrá como una revisión tal vez. Entonces, pues quedamos al pendientes de la respuesta sobre este mapa metabólico. Muchas gracias, maestra, y esperamos vernos en los próximos semestres.